Mañanera 360. Porque he estado actuando como presidente de todos los mexicanos, hay constancia de eso, pero sí encabezo un movimiento de transformación, eso es público y notorio. Ya llegó el momento de que haya un relevo para conducir hacia adelante la transformación, lo que yo he llamado continuidad con cambio, continuidad en la transformación, cambio en el estilo, porque cada quien tiene sus características propias, no estamos hechos en serie, no somos robots. Cada quien tiene sus historias. Aquí lo importante es poner siempre por delante el interés general. Es una palabra: pueblo, pueblo, pueblo. Eso es. ¿Qué tal? Feliz viernes, bienvenidos a Mañanera 360. Los saluda Azul Alzaga y Jorge Armando Rocha esta mañana de viernes, en donde el presidente pues se encuentra en Chiapas y hace desde ahí reflexiones como la que ahora escucha a propósito del proceso sucesorio que se empieza a vivir en México. Buenos días, Jorge Armando. Así es, estimada, muy buenos días. Pues es una gran reflexión, interesante analizarla, porque lo que plantea López Obrador es que a partir de septiembre, cuando haya nuevo coordinador o coordinadora, él le va a pasar la estafeta política del movimiento, lo cual, pues, esa es una cosa, lo que plantea es la teoría, y uno se pregunta si este liderazgo que tiene hoy en día López Obrador se puede trasladar. Pues yo diría que no, yo diría que López Obrador se ha ganado esta autoridad moral y política por un trabajo de décadas, que va a ser muy difícil que se le pueda trasladar como si fuera algo que uno pudiera entregar, ¿no? Algo material. Estamos hablando de que la gente va a seguir teniendo en López Obrador a un referente natural, y que lo que él pueda ir diciendo, aún ya haya un coordinador o coordinadora, de septiembre al próximo año a que termine su mandato, va a ser fundamental y definitorio. Yo no creo que la figura de López Obrador se pueda eclipsar, aunque él lo quiera. No sé cómo la veas. Sí, coincido, aunque, digamos, hablando de los aspirantes a coordinar, digamos, estos esfuerzos, pues tampoco parten de cero, son parte de un movimiento que creo que eso es, en tanto el papel del presidente, creo que es lo fundamental que ha querido poner por delante, ¿no? ¿De qué se trata este proyecto? ¿Qué es a lo que hay que dar continuidad en la medida en que eso sea un consenso dentro de este proceso sucesorio? Pues probablemente desde luego está el gran referente, que es el presidente, y el rol de un Andrés Manuel López Obrador también como líder de un movimiento político y social en nuestro país, pero no se verá el tema fundado nada más en la figura aislada, sino en todo lo que representa pues un movimiento en el que participan no nada más estos aspirantes, sino un montón de gente, ¿no? Así es, y bueno, pues entonces de eso habla el presidente hoy, y también de otros asuntos fundamentales. Le preguntan esto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que se veía venir. Ya sepultaron por completo el plan B, 9 ministros y ministras, solo pues 2 dijeron hay que entrar al fondo del asunto, que fueron Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, y los demás se fueron por la forma para pues desarticular este plan que tiene que ver con las elecciones, con la democracia, y lamentable que se haya quedado la Corte pues muy corta en este asunto, aunque claro que están aplaudiendo, ¿no? Sobre todo los ministros ¿quiénes están aplaudiendo? Pues ya sabemos que los conservadores, ¿no? Sí, Ciro Murayama por ahí andaba diciendo Lorenzo, cosas, Córdoba, Lorenzo, y bueno, un poco los de siempre, y un poco como todo ha sido sobre el pronóstico que se había establecido de lo que iba a suceder, y por eso, bueno, hoy hay una reacción
por parte del presidente, que tampoco es inesperada, y en donde pues vuelve a poner en el centro qué es lo que ha representado el Poder Judicial dentro del marco de un conservadurismo que ha defendido un viejo régimen. Eso es fundamentalmente de lo que se trata. Y ayer escuchamos a Mario Delgado ya en este acto en donde pues se consolida, digamos, la alianza con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de cara al 2024, para decir, bueno, ya, clarísimo, lo que pasó en la Corte es un banderazo de salida también para lo que sigue, y lo que sigue pues es un plan C. El plan C, que es un plan democrático. Hoy hace la reflexión López Obrador, dice, yo no voy a actuar como lo hizo en su momento Zedillo, que él borró de un plumazo la Suprema Corte, claro, acompañado de una mayoría priista. Y ahí sí estábamos en la etapa en donde el presidente decía, y eran los legisladores unos auténticos levantadedos, y lo que hicieron fue borrar de un plumazo a la Corte y poner 11 ministros, por primera vez los que eligió Ernesto Zedillo. Dice López Obrador, si yo hiciera eso, imagínense cómo estarían diciendo estos hipócritas. Los que hicieron precisamente eso dirían que soy un dictador, no les vamos a dar el gusto. Y lo que queda de manifiesto es que dentro del plan C, la ruta también es una nueva iniciativa en materia de reforma para que los jueces, entre otras cosas, sean votados por la gente, ¿no? Sí, bueno, ya vamos a hablar de todo esto más ampliamente, pero hubo otros temas. Desde luego estuvo en Chiapas, tema de seguridad fue fundamental el día de hoy, y ya se encuentra Miguel Arzate con nosotros. Miguel, ¿cómo estás? Estamos listos, Azul, Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. En efecto, la conferencia matutina del día de hoy del presidente López Obrador se realizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Nosotros le dimos seguimiento desde aquí, desde la Ciudad de México, y vale la pena destacar que, como recordarán, la última vez que estuvo en Chiapas, vez en la que nosotros acudimos a la conferencia, se dio cuenta de cómo todos los delitos en el estado se encuentran a la baja. El día de hoy se da cuenta de que continúa esta tendencia a la baja, incluso llama la atención de que Chiapas se encuentra por debajo de la media nacional en homicidios. Se ubica en el lugar número 26 de 32 estados. Y recordemos que la última vez en la que estábamos se tenían semanas que no se registraba ningún homicidio en la entidad. El día de hoy se muestra cómo esta tendencia a la baja en delitos continúa, y incluso se habla de la relación que tienen los programas de bienestar y también el desarrollo de obras de infraestructura, obras prioritarias como la construcción del Tren Maya, como el corredor del Istmo, que pues bueno, han traído empleos para la región. Y pues bueno, esto pues difícil no ligarlo a la reducción de delitos en la entidad. Jorge Armando, Azul, 4 compañeros tuvieron la palabra el día de hoy, algunos compañeros de la entidad, otros compañeros de medios nacionales, pero al presidente se le cuestionó de manera directa. Presidente, ¿por qué no utiliza sus facultades y a través de un decreto, Jorge Armando, como lo mencionabas, pues realiza un cambio en el Poder Judicial? El presidente recuerda pues lo que sucedió en la época de Zedillo y reitera que pues la propuesta, la opción que él ve, pues es que en 2024, cuando él confía ya exista una mayoría de legisladores a favor de la transformación, pueda enviar una iniciativa para una reforma al Poder Judicial y que el pueblo elija a los ministros de la Suprema Corte, tal y como sucedía durante el gobierno del presidente Benito Juárez. Otro tema que también se puso sobre la mesa y que esperábamos, compañeros, poder preguntar es sobre estas agresiones que ha recibido Luisa María Alcalde luego de ser designada como secretaria de Gobernación. El día de hoy, la secretaria de Gobernación habla de que, pues, por increíble que parezca, estos señalamientos, estas acusaciones, estos ataques misóginos, pues ayudan a dar cuenta de que existe todavía este pensamiento conservador donde se ubica a la mujer únicamente en algunos puestos de la sociedad. Luisa María destaca que en día de hoy, en el gobierno del presidente López Obrador, las mujeres juegan un papel importante en puestos claves del gobierno, y ello hasta que ahora ella es la segunda secretaria de Gobernación en la historia del país, la segunda secretaria de Gobernación en el gobierno del presidente López Obrador, la segunda mujer secretaria de Gobernación en el gobierno del presidente López Obrador. Ese, entre otros temas que se pusieron sobre la mesa el día de hoy,
porque los compañeros de Chiapas no dejaron pasar la oportunidad y le preguntaron al presidente sobre los conflictos en comunidades zapatistas. Azul, Jorge Armando, ¿qué les parece los temas del día de hoy? También dijo el presidente, yo no soy Díaz Ordaz, no soy autoritario, no daría la orden para reprimir a ninguna comunidad. Así despejando cualquier duda sobre estos rumores que de pronto lanzan ciertas ONGs o grupos que dicen, ya los militares están acechando, puede haber una guerra civil. No, el presidente es muy claro y contundente en la materia. Y estimado, ¿de qué vas a preguntar? Jorge Armando, Azul, el día de mañana se va a llevar a cabo la marcha del orgullo lésbico, gay, bisexual, transexual aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades del país. Está convocada la marcha a partir del Zócalo, a partir de las 10 de la mañana. Se esperan varios contingentes que empiecen a marchar de aquí, de la Glorieta del Ángel de la Independencia, con rumbo al Zócalo capitalino. Le vamos a preguntar a la gente qué deuda cree que tiene la sociedad con la comunidad, con la diversidad. ¿Se cumplen todos los derechos para la comunidad o qué es lo que hace falta todavía? Esa va a ser la pregunta del día de hoy y más adelante nos conectamos con la respuesta. ¿Les parece? Nos parece muy bien, Miguel. Nos conectamos adelante. El kiosco. Bueno, pues vámonos con las portadas de una vez, ¿no? Así es. Por ejemplo, Universal festeja prácticamente, ¿no? Sí. Corte pone out a Plan B. Morena amaga con el C. Pero pues más que un amago, es simplemente una idea. Vamos a salir a votar, vamos a convocar a la gente. Y la gente decide en una democracia si le va a dar o no una mayoría calificada a la cuarta transformación. Claro, lo ¿no? ponen como si se viene un golpe de Estado, Sí, ¿no? sí, Claro. como si dependiera de la decisión del señor López, que de pronto amaneció de malas y entonces el plan C. No, bueno, pues el plan C es convocar a la gente. Que es una forma frecuente, ¿no? De acomodar este tipo de cosas cuando no hay reconocimiento de que la gente existe, de que Así existe es. el pueblo. Y entonces ahora uno escucha frecuentemente que dicen, no, van a ver las encuestas y va a haber todo lo del proceso que nos ha anunciado Morena va a haber, pero al final va a decidir el presidente, ¿no? Así es. O esto, amagan con un plan C como si se tratara de una cosa ilegal que rompiera con la democracia. Todo lo contrario, pero no, Así pero hay como que una incapacidad, ¿no? De que entre en la concepción de algunos supuestos demócratas, Sí. pues esta idea de que la gente pues participa, ¿verdad? Así es, y bueno, pues por eso el presidente incluso dice, hay la posibilidad de que la oposición no gane tampoco la mayoría calificada, pero tenga una buena cantidad de votos, que ninguno de los bandos, por ponerlo claramente, ni la 4T ni la oposición tenga esta mayoría calificada, lo cual pues sería complicado, ¿no?, para cualquiera de los dos proyectos. Pero pues nada está escrito en piedra, ni mucho menos. ¿De qué trataba este plan B? En esencia, hacer más barata la democracia, compactar a esta burocracia dorada del INE que no se tocaba en los tiempos de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que pedían más y más recursos frente a un país que tiene problemas de marginación, que tiene problemas de servicios básicos, que tradicionalmente ha visto la sociedad como arriba se despachan con la cuchara grande. Lorenzo Córdoba y Murayama se fueron con liquidaciones de lujo, ¿no? Pero no solo eso, utilizaron recursos para pagarse comilonas, todo lo que se exhibió en su momento de los excesos. Todo esto acotaba el plan B de la reforma electoral y ya los ministros y ministras se inventaron cualquier cosa, en su mayoría porque fueron 9, se inventaron cualquier cosa para no entrar a la discusión de fondo. Porque la discusión de fondo es que una mayoría legislativa votó a favor de este plan B y que las mayorías ganan en las democracias. Esa es la discusión de fondo. Entonces se fueron por la forma para decir, vamos a invalidar esto, vamos a ayudar a la minoría opositora y como bien sostiene la ministra Yasmín Esquivel, pues invadieron a otro poder. O sea, ¿dónde está la división de poderes? Sí. Y esto es un asunto fundamental, no privilegiar el fondo del asunto, que es, vamos a ver qué se votó y cómo se votó.
Pero no solamente eso, hablando también de la forma, que es en donde se han querido concentrar, pues también hubo un proceso interno que fue avalado por las distintas bancadas de los partidos adentro del Congreso. Y eso es, junto con lo otro que mencionas, pues lo que destacó ayer la ministra Esquivel casi que en solitario, lo cual sí llama mucho la atención toda la guerra desde distintas trincheras que ha habido en contra de Yasmín Esquivel, justo en un contexto en donde se están dirimiendo estas cosas y ella consistentemente ha venido votando en un sentido. Muy bien justificado ayer su voto en contra de lo que se aprobó en la Suprema Corte de Justicia con datos. Por ejemplo, el hecho de que se está pasando por encima de un proceso interno del Poder Legislativo, un proceso que fue acordado por todas las bancadas de los partidos y además en una votación en donde finalmente la oposición quedó en un estado minoritario de la votación. ¿Qué es lo que está privilegiando la Suprema Corte entonces? La narrativa mediática que después fue construyendo y dándole impulso esta misma oposición. Pero antes las cosas no fueron exactamente como las cuentan. Vamos a ver. Tampoco comparto la declaración de invalidez del decreto reclamado por presuntos vicios en el procedimiento legislativo. Considero que las posibles deficiencias de los trabajos legislativos que señala el proyecto no tienen un potencial invalidante para dejar sin efectos las votaciones mayoritarias de las personas legisladoras en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Pues lo que el proyecto nunca llega a demostrar es que el decreto carezca de los votos necesarios para su aprobación, que es para mí lo relevante. Y el proyecto propone ignorarlo con franca violación al principio de división de poderes, porque en mi opinión, los consensos políticos de los órganos legislativos no nos corresponde juzgarlos, y menos... Pues es que lo que hacen prácticamente esta mayoría de ministros, es decir, a los legisladores, no pensaron bien su voto. No reflexionaron lo suficiente, fue muy rápido, fue muy aprisa. Cuando este debate, señores y señoras, lleva años en este país, el costo de la democracia, y es un clamor de la gente que no se esté derrochando los recursos por parte de los partidos y del árbitro. Y sí vale la pena subrayar que se quedó este plan B a 2 votos, ¿no? Porque si hubieran obtenido 4, y ahí sí tendríamos que revisar, a ver, López Obrador propuso a 4 ministros y ministras en este sexenio. Si Margarita Ríos Farjat, que además fue titular del SAT y últimamente pues vota todo en contra de la 4T, si Margarita Ríos Farjat y este otro ministro, Juan Luis González Alcántara, que también propuso López Obrador, hubieran apoyado que se entrara al fondo del asunto, y el fondo del asunto era que había una mayoría a favor del plan B, pues se hubiera mantenido vigente. Pero sí, se han quedado solas, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, defendiendo, pues yo creo que no a un presidente, sino a todo un país, y recogiendo también el sentir, porque si nosotros vemos las redes sociales, hay mucha indignación con la actuación de estos ministros y ministras que están absolutamente alejados de la gente, absolutamente ajenos, ¿no? En una burbuja. Así es, como sucede con la oposición, nada más que en este caso, pues sí tienen, o sea, sí le mayoritean ahí en la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, esto pasó hoy, se lo preguntan al presidente, además acompañado con una pregunta de jiribilla, ¿y por qué no, señor presidente, de plano, pues mete un decreto para cambiar todo el Poder Judicial en lugar de ya estarnos con cosas de, pues de que la gente participe en una votación? El presidente dice no, desde el principio hemos establecido que respetamos la división de poderes y quienes están violando en realidad esta son ellos. Porque somos respetuosos de la división y del equilibrio entre poderes, algo que ellos no están cumpliendo. Ellos están en una actitud de intromisión en las facultades del Poder Legislativo. Yo interpreto esto más que nada como una actitud política de
protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta. Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo ni en el Legislativo, esa minoría está encumbrando a el Poder Judicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador. Si yo emito un decreto, pondrían el grito en el cielo, dirían: se trata de una dictadura. Ya ven, teníamos razón, es una dictadura. No, nosotros queremos hacer realidad una auténtica democracia hasta el 18, hasta que el pueblo dijo basta. Además es la doctrina de la hipocresía, porque cuántas iniciativas, cuántas minutas no se aprobaron en sedes alternas, al vapor, y bueno, pues la Corte nunca dijo nada. Hay que recordar que la izquierda en muchas ocasiones tomaba, por ejemplo, la Cámara de Diputados, llegaron a meter hasta caballos, entraron en su momento los del Barzón. Entonces lo que hacían, ya se la sabían, ¿no? Los del PRI y del PAN tenían una sede alterna, se iban rápidamente ahí, no discutían nada, se aprobaba y rechinando de limpio, y la Corte nunca vio y nunca dijo nada, porque claro que les interesa el fondo del asunto, que eran reformas neoliberales para beneficiar a algunos en perjuicio de las mayorías, ¿no? Sí, y hoy lo recuerda el presidente, cuando en este periodo, 30 y tantos años, el periodo neoliberal, cuando se aprobaron reformas que no fueran en contra de la población y a diversos sectores se afectaron en varios momentos. Vamos a ver, recuerdito, rápidamente, tenemos varias de estas reformas. Con Carlos Salinas de Gortari hubo la reforma pues de la tierra, ¿no? En donde pues lo que se intenta es básicamente la privatización, se deja la ruptura del ejido, obviamente se dio fin al reparto de tierras, no más fuentes de crédito tampoco, fin a los precios de garantía, comienza el abandono del campo, y hay que decir que, o sea, si uno lo ve con respecto a lo que está pasando ahorita, pues es como un espejo en sentido contrario, porque lo que se está intentando es que se recupere el campo a través del apoyo justamente a esos sectores con los precios de garantía, con los fertilizantes, ¿no? O sea, con toda una serie de protecciones que antes se les fueron pues despojadas. En el trabajo sucedió algo parecido. En el caso, por ejemplo, de Fox y Calderón, lo que permitieron fue lo que ellos llamaron la flexibilización del mercado laboral, que no es otra cosa que ir en contra de la propia Constitución, violentar los derechos laborales, hacer que la gente no tenga una prestación y que además se pague cualquier cosa bajo la figura del outsourcing, y utilizaron la plataforma del outsourcing, a su vez, algunas empresas para evadir impuestos, así que todo algo lesivo en el mercado laboral, privatización de pensiones, las afores, estancamiento del salario, bajo la idea de que esto iba a generar inflación, entonces no subían el salario, todo esto perjudicando a la gente, al pueblo, pues. Así es, y qué decir de los recursos estratégicos que pues también fueron arrancadas de las manos y de la administración del sector público, del Estado, ¿no? En materia de energía, pues ya fuimos avanzando en la privatización con Calderón, con Peña Nieto, bueno, ya con Peña Nieto la reforma energética, también se dio fin al Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Que también a la compañía del Estado en materia eléctrica, apertura a privados en el sector energético, producción y distribución de energía eléctrica y en exploración y extracción de crudo, que es lo que vimos, que además resultó en grandes fraudes, ¿no? Que ni siquiera hubo exploración, etcétera, terminamos importando un montón, y eso es ahorita. Bueno, el desmantelamiento de la refinación de Pemex también es ahorita de nuevo lo que se está tratando de echar a andar, y por eso el presidente dice, están muy enojados porque no terminaron de hacer su desmantelamiento y ahora pues estamos dando vuelta, y pues eso afecta a los intereses que en aquel momento pues fueron
los grandes beneficiarios, ¿no?, de esos intereses. Y por cierto, de la reforma energética, la Corte desechó una petición de López Obrador para que se hiciera una consulta popular, por ejemplo. Y también, nunca entraron al fondo del asunto para discutir la reforma energética de Peña. Entonces, Porque claro, o sea, toda esta serie de reformas son una serie de reformas absolutamente impopulares, afectan a la mayor parte de la población. Entonces, ¿cuál era la única forma de hacerlas? Pues dejando fuera de las decisiones siempre a la población. Y por eso ahora, pues también se da ese debate en donde, pues no, ¿cómo crees? O sea, la gente no está preparada, no está capacitada, no. O sea, tienen que ser especialistas y tienen que ser poquitos y esto, ¿no? Sí, esto se es la credencializado. Totalmente, y se la pasan diciendo, la gente ignorante es la que vota por López Obrador, ¿no? Así es. Hay que instruirlos. Sí, cómo no. Veíamos lo del IVA, también vale la pena, ¿no? Mencionar, por ejemplo, lo que sucedió en materia económica, o sea, los castigos a la población, el aumento al IVA en los sexenios tanto de Zedillo como de Calderón. Es la siguiente en lo que hace a las económicas. Estamos viendo con Zedillo al 15%, incluso se dio la llamada roqueseñal, que bueno, pues básicamente nos lamentó, ¿no?, a los mexicanos diciendo, les ganamos y este dinero va para la minoría, ¿no? Con Calderón al 16%, ahí nos aumentaron un puntito, diciendo que el Estado pues tenía que recaudar más, pero de los de abajo, no de los de arriba, ¿no? Y ahora, pues en ese sexenio nos dimos cuenta que los de arriba no estaban pagando y varios de ellos ya están pagando y andan molestos aún. Y los de arriba condonados, ¿no? Con condonación de impuestos y con otra serie de mecanismos que legalizaron también, pues que no se pagara arriba y abajo recayera todo el tema del pago de impuestos. Y en cuanto a la privatización de la banca comercial, bueno, pues ya ni hablemos de eso, porque además privatizada, luego salvada, ¿no? Y todo que cayó, pues finalmente, como grandes afectados a la población otra vez. Bueno, pero ya no lloremos más, porque... ya hablabas del plan C y de lo que dice en otro momento y qué tal. Mario Delgado. Claro, justo como el gran punto de inflexión que se está dando es en esta situación que lo que hace es permitir abrir la posibilidad, pues, de que las personas, los ciudadanos y la población, que es finalmente la afectada por un tipo de política o por otra, participe en los procesos. De eso se trata el Plan C, que tal que más gente quiere decidir un camino diferente. Para eso se necesitan grandes mayorías. De esto habló ayer Mario Delgado al reafirmar la alianza con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de cara al 2024. Les decimos de una vez a ese bloque conservador que vamos por ellos, por la vía legal, pacífica y democrática. Vamos a fijarnos la meta de obtener 33 millones de votos para ganar la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso y poder hacer efectivo el Plan C. El Plan C significa cambio, la continuidad del cambio, porque no queremos que siga habiendo todavía reductos de la derecha y del conservadurismo que pretendan detener el avance del gobierno del pueblo y para el pueblo. Hoy a la Corte le contestamos que aquí estamos, que estamos más unidos que nunca y que los vamos a volver a derrotar en las urnas. Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, lo que vamos a decir a continuación yo creo que refleja de entrada esta relación que ha existido entre el PRI-PAN y los árbitros electorales. Porque ahora resulta que a la oposición, PRI-PAN-PRD, le van a organizar un mini INE, su proceso interno. Pero ¿quiénes son? Son los que participaron supuestamente como árbitros. En su momento que decían que eran independientes, imparciales, que ellos no cargaban los dados. 11 ex consejeros electorales y, bueno, encabezado por el que fue presidente del IFE. Les van a dar chamba, ¿verdad? A Leonardo Valdés, a otros. Bueno, el colmo en su momento fue Virgilio Andrade, que era consejero del INE y después brincó a ser funcionario de Peña Nieto para decirle que estaba rechinando de limpio en el caso de la Casa Blanca, digo, para mira, entender. Milenio trae... Y este es el mini INE, ¿no? Sí. Así, este es el mini INE que pues va a ser el pequeño comité que va a decidir. Tenemos a Leonardo Valdés,
expresidente del IFE, María del Carmen Alanís, exmagistrada, presidenta del Tribunal Electoral, Marco Antonio Baños, exconsejero del INE, Arturo Sánchez, exconsejero del INE, Rodrigo Morales, también exconsejero del IFE antes. Luego está Teresa González Luna, exconsejera del IFE, Rosa María Mirón, también, otra consejera, pero del IEDF de la capital, Mariclera Acosta, representante de la sociedad civil, María Elena Morera, aquí le ponen representante de la sociedad civil, igual que Sergio Aguayo y Guillermo Sheridan. María Elena Morera, que en su momento fue muy cercana a García Luna, ¿no? Así ¿verdad? es. Pero hoy es de la sociedad civil. Es. Pero bueno, pues esos son... Siempre la han calificado así, ¿no? Es una tarjeta de presentación que es una de las grandes simulaciones que se han vivido en nuestro país a través de ONGs o organizaciones de la sociedad civil que en realidad pues han sido grandes cercanas de ciertos poderes o fácticos o también políticos en el país. Por ejemplo, este personaje con Genaro García Luna y en donde hicieron grandes negocios. Y ahora lo que está por verse es la convocatoria que saque la oposición y veremos cómo vienen los candados, los tiempos, qué figura van a utilizar. Algunos dicen que sí va a haber encuestas, que va a haber elecciones primarias, que esto de que cuando menos tengan 250,000 firmas para participar en el proceso interno, los conservadores, pues también sea algo indispensable. Así que, pues por lo pronto, sí se están ya empezando a dar algunos visos, algunas luces de que hay cierta organización. Lo importante es que no hemos visto un proyecto y no hemos visto pues aspirantes de calibre que uno diga, miren, este sí está fuerte, sino, pues ya imagínense que se suba Xóchitl Gálvez y algunos empiecen a considerarla simplemente porque su aportación ha sido vestirse con una botarga, ¿no? Así es, pero oye, es que me divierte mucho de esta nota de Janet López Ponce, como pues traduce directamente lo que es la intencionalidad de que participen eso, porque al final es como esta consultoría de la que ya habíamos visto en días pasados otros exfuncionarios del INE, pues que van a hacer litigio estratégico. Aquí el rol de estos es garantizar que puedan tener sus reglas sin que pasen estas reglas o estos métodos como campañas anticipadas, ¿no? Entonces dice aquí este párrafo, la oposición analiza cómo darle la vuelta a la ley electoral con un proceso en el que no participen de forma presencial sus dirigentes, con debates llamados foros de la ciudadanía, precandidatos denominados aspirantes ciudadanos, boletas que serán papeletas y otros mecanismos que impidan complicaciones legales. Es decir, o sea, es que la hipocresía es un poquito grande, ¿no? Aquí, sí, porque además están señalando a los de Morena, a las corcholatas. Ese es el centro. Ya se fueron a quejar y ya Claudio X González dice hay que invalidarlos a Claudia, a Adán, a Ebrard, a Monreal, porque están violando la ley. ¿Y qué van a hacer ellos? O sea, en lugar de decir, ya estamos en este proceso, vamos caminando así, que hay quien lo ha dicho, francamente, no. Aquí es de qué manera le damos la vuelta, así, y para eso 11 exconsejeros electorales. Bueno. Y está la magistrada, ex magistrada Alanís, que es la que hizo referencia al presidente, la que decía que los jóvenes se llevaban las boletas, ¿no? Se las guardaban. Para justificar la discrepancia entre boletas y que decían luego, oye, pues ¿por qué ya no hay boletas? Por eso no machaban los números. Bueno. El presidente habló de, pues qué bueno que se estén dando, cosas como este comité en donde, pues quienes antes se habían planteado como imparciales, porque también habló de los intelectuales, pues ahora ya fuera máscaras. Ya se están situando como lo que son, intelectuales, escritores, al servicio de los varones del dinero en México. Acabo de ver de que ya formaron con un grupo de estos escritores intelectuales, Sheridan, de Letras Libres, Aguayo, un comité para opinar porque son sabiondos y expertos. Ellos van a definir las reglas para la elección
de los candidatos y en especial del candidato a la presidencia del bloque conservador. Ya se autonombraron con ese propósito, pero qué bueno, son dos agrupamientos, como ha sido la historia de México siempre, conservadores y liberales con dimensión social, y que cada quien se acomode, pero nada de que soy independiente. Ahí son momentos de definiciones, dice el presidente, y se abordó este otro tema, lo que hemos visto en días recientes, que se ha exponenciado por el nombramiento de Luisa Alcalde como secretaria de Gobernación, los ataques misóginos, ¿no? Sí. Ha habido una desnudez pues sobre todo en redes sociales, luego también en algunos medios de comunicación a través de cartones o de opinólogos, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Chumel Torres, que no es ni opinólogo, realmente no sé cómo definirlo, pero así, ¿no? Fue bufón de Peña, ¿no? Fue bufón de... Ah, sí, claro. Ahí nació, ahí creció y bueno, y ahora está también enquistado en medios corporativos y pues tiene muy activas siempre sus redes sociales. Ahora dice María Luisa Alcalde, de entrada, pues nos equivocamos con el nombre, es nombrada secretaria de Gobernación. Del microbús a la Segov, la 4T va. Y entonces es una combinación entre de misoginia, de clasismo, ¿no? O sea, muy característico de Chumel Torres. Que en su momento atacó al hijo menor de edad del presidente, por ejemplo. Y aquí tenemos a Jorge Garcés, dice Luisa María Alcalde, llegando a Segov y con esta imagen de chale, ¿a qué venía? Sí, como de Heidi, o qué es esto, bueno. sí, ¿no? Pero como, exacto, una campesina que llega sin tener lo mismo, ¿no? La misma combinación, qué impresionante. Luisa María Alcalde es la Nepo Baby suprema, dice Vero Teijeiro. ¿Tiene experiencia laboral en el mundo real? No, o sea, una secretaría no es ninguna experiencia. No es experiencia para Vero, que no sabemos en qué trabaje, pero ella dice que no. No es suficiente, ella no le daría trabajo nada. Exacto, solo por la mera amistad de AMLO y ya me lo quitaron, pero bueno, pues ahí más o menos se puede dar una idea de esto que hemos visto cartones en donde aparece en el Reforma Luisa María Alcalde con un florito en la cabeza haciendo alusión, que esto ya lo habíamos visto también con Olga Sánchez Cordero. Con Olga Sánchez Decían, Cordero, ¿no? como la definían en su momento. Fija postura la propia secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, me parece que es inteligente lo que ella dice, que se exhiban, esto funciona para que se conozcan las posiciones y también señala que ha habido cierta madurez, que cada vez más se condenan este tipo de expresiones y se van quedando solos los que expresan esto, ¿no? Así es, y también pues hubo evidentemente un espaldarazo, un respaldo del presidente, no solamente a Luisa María Alcalde, sino a todas las mujeres que trabajan en el gabinete. Vamos a ver. Acerca de el trato a la secretaria de Gobernación, pues es una profesional, una muy buena servidora pública, con mucha experiencia, pero sobre todo sensible, honesta. Me siento muy orgulloso de que pues ya son mayoría mujeres o están iguales. Pero no sé si tú quieres decir algo. Aunque parezca increíble, pero a veces ayudan este tipo de comentarios tan abiertamente misóginos, machistas, que ponen en evidencia todavía un pensamiento conservador, donde solo puedes ubicar a una mujer o a una mujer joven en algunos espacios de la sociedad. Y ayuda también pues a eso, a discutir, porque lo increíble y la buena noticia es que cada vez son menos. Hemos avanzado muchísimo en el camino por la lucha por la igualdad, y no es solo mi caso. Y siempre se pone de manifiesto este pensamiento conservador. Aquí está Rosa Isela, se discute qué se pone, cómo se viste, cómo se peina, porque también en esta lucha del feminismo hay mucha simulación. Y en marzo salen con el pañalete morado
pero son los mismos que se ponen a discutir que si solamente se tienen espacios para el modelaje. Pero como decía, la buena noticia es que hemos avanzado muchísimo en este terreno y cada vez vamos avanzando más, porque una de las tareas finalmente de la cuarta transformación es la revolución de las conciencias. El plato fuerte. Nada más decir que me pareció estelar la respuesta que da hoy la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, respecto a este tema, porque sí es una barbaridad. ¿Con qué nos vamos? Vamos con lo de Chiapas y con la parte de la seguridad. Como se dio ahí la mañanera, pues se hace también este encuentro con el Gabinete de Seguridad y se da el corte de caja. ¿Cómo está Chiapas en materia de violencia? Vamos a hablar también algo de lo que están diciendo los zapatistas. Pero antes, ¿cuál es la realidad en materia de homicidios? ¿Se ha contenido? ¿Cuál es la realidad en materia de delitos como el robo? Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente. Atendiéndolos, lo de Frontera Comalapa, lo de Chenaló y otros problemas. Pero en general hay paz, hay tranquilidad en Chiapas. Y un ejemplo es lo de Ocosingo, que es uno de los municipios con más extensión territorial. Ahí vemos que no tenemos muchos problemas en lo que tiene que ver con enfrentamientos en las comunidades. Sí hay, ¿no?, cuestiones que nosotros lamentamos mucho, a veces hay enfrentamientos de grupos, pero estamos atendiéndolos. Destacar que a propósito de esto que le preguntan al presidente López Obrador, la situación en Chiapas, hubo una incursión de un grupo paramilitar a una de las comunidades zapatistas, ¿no? O sea, de estos municipios autónomos, y lo que sucedió es que hubo violencia. Los zapatistas están diciendo que vislumbran la posibilidad de una guerra civil, incluso a través de organizaciones no gubernamentales que tienen presencia ahí, señalan que no están de acuerdo con el ejército, con la presencia militar, pero tampoco con estos grupos paramilitares que, si nosotros revisamos un poco lo que está sucediendo, es que algunos grupos están intentando, digamos que conquistar territorio zapatista, entre otras cosas. Pues sí, hay grupos interesados en el trasiego de drogas y hay otros que dicen, pues vamos a agandallarles a los zapatistas tierra para, por ejemplo, echar a andar programas como Sembrando Vida, y como el gobierno apoya a los sembradores, pues van ganando también más recursos, más dinero. ¿Qué están diciendo los zapatistas? No estamos de acuerdo, y ya se hizo una movilización que no tuvo mucho impacto, llegaron a la Ciudad de México y simplemente están haciendo la alerta. Ya sabemos que la postura del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha sido, no de establecer una puente de diálogo con esta administración, sino mantenerse aislados, ¿no? Ni con ninguna, ¿no? O sea, la posición ha sido siempre, déjennos solos, nosotros nos hacemos bolas, y frente a una disputa territorial en donde tienes paramilitares, tienes un tema de narcotráfico también ahí enquistado en el territorio, y la disputa de los propios zapatistas, pues ni modo que le digas al gobierno y al Estado, pues tú no te metas, que esa es la otra parte, ¿no? La entrada de una Guardia Nacional que hoy estaba explicando el presidente, y en donde pues la posición siempre ha sido, pues también es responsabilidad del Estado, ¿no? La seguridad de estas de todas las zonas del país, y entonces pues ahí vamos a estar, aunque también, como estábamos escuchando, esta parte de por convicción y en función de lo que siempre hemos sido,
no estamos por la represión. Es un escenario complicado, sin duda, que pues finalmente se sostiene con alfileres. Y a propósito de todo esto y de los pronunciamientos... Ahora, pero que ha sido un escenario complicado desde los 90s, ¿no? Siempre ha sido un escenario complicado. ¿Y qué dice el presidente? No vamos a reprimir, no nos vamos a meter a las comunidades zapatistas y hemos apoyado a los indígenas como nunca. Y eso sí, a las pruebas se remite. Los programas sociales, y ha puesto el énfasis en Chiapas, en Oaxaca y en Guerrero. Sí, eso, y por eso hace esta distinción de lo que ha sido una política de Estado con lo que ha sido también diferencias con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como grupo político, ¿no? Y pone ahí varios ejemplos. Vamos a escuchar. Como cuando surge un movimiento para reivindicar los derechos de los pueblos indígenas, el Estado promueve, ¿sí? El Estado autoritario promueve la creación de grupos para confrontar a quienes luchaban por la reivindicación de los pueblos indígenas. En programas como Sembrando Vida hay reencuentros de quienes estaban confrontados, participan todos, porque se produjo mucha división abajo. Entonces, poco a poco se ha ido logrando la unidad y lo vamos a seguir haciendo, respetando a todos, pero pues también informando y aclarando las cosas. Yo no soy Salinas, no soy Zedillo, no soy Fox, no soy Calderón. Sí soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo. Nunca. Bueno, vámonos a ver los números, porque también se presentó todo el corte de caja en materia de seguridad ya pues de Chiapas completo. Vamos a ver. En el informe de seguridad dedicado al estado de Chiapas, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó la situación que se vive en este estado. Los trabajos de seguridad están dando resultados. Todos los delitos que sigue el secretariado están a la baja. Robo a transporte, secuestro, trata de personas, extorsión, robo de vehículos, robo a casa, habitación. El estado ocupa el 31º lugar en delitos de alto impacto y va a la baja. Respecto a los homicidios dolosos, se informó que Chiapas ocupa el 21º lugar, por debajo de la media nacional. Y cuando se compara por cada 100,000 habitantes, ocupa el 26º lugar. Los delitos de alto impacto se concentran en un 43% en 4 municipios: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Palenque y San Cristóbal de las Casas. Se informó además que hay un total de 8,783 elementos operativos de seguridad pública desplegados en el estado. Por su parte, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina tienen desplegados 15,038 elementos. En lo que va del sexenio, se han realizado los siguientes aseguramientos en el estado: 1,875 kilogramos de marihuana, 29 toneladas de cocaína, 512 rifles de asalto y 47,000 cartuchos. Esta es la situación de seguridad pública del estado de Chiapas. Muchas gracias. Mañanera 360. Oye, antes de que se nos olvide, el Canal 14 va a hacer una transmisión especial a propósito del evento de mañana, de la marcha gay, ¿no? Sí, ahorita vamos a ir a eso, nada más rápido para cerrar el tema de Chiapas. También hubo un anuncio hoy particular sobre la creación de una aerolínea regional de bajo costo llamado Chiapas Despega. Vamos a escuchar. Estamos gestionando ante las autoridades correspondientes la creación también de una aerolínea regional y de bajo costo, Chiapas Despega, con el cual se va a satisfacer las demandas de vuelos entre los municipios del estado,
zona de afluencia turística y de negocios. El postre. A ver, vamos a ver los cartones, ¿no? Rápidamente, ¿qué tiene nuestro querido Rafael Barajas el Fisgón el día de hoy? La Suprema Corte de Justicia. Los ministros y ministras que le dieron la espalda a la gente, ¿no? Al pueblo, dice el Fisgón. Desechamos el plan B por problemas de forma. No discutimos el fondo, porque en el fondo lo que pasa es que somos parte del poder conservador. Pues sí, la verdad es que nos queda muy claro eso. Tiene toda la razón el Fisgón. Tiene toda la razón el Fisgón. Y ahora sí, estabas contando, es que sí va a haber, hay un especial aquí en el SPR a través de Canal 14 de Altavoz Radio. Va a haber una transmisión continua entre la 1 de la tarde y las 6 de la tarde, porque es un día importante que se tiene que reivindicar, que se tiene que celebrar, y desde aquí, desde el SPR, también lo hacemos con gente allá y gente acá. ¿Será más o menos de cuántas horas la transmisión? 5 horas más o menos. Ni más ni menos. A ver, ¿tenemos algo, algún adelanto? No. A ver. Venga. Este sábado 24 de junio, sigue nuestra cobertura especial donde tendremos enlaces a la marcha, reportajes y mucha información. Te esperamos a partir de las 13 horas. Cobertura especial de la edición número 45 de la marcha LGBTIQA+, Orgullo de Todes. Por Canal 14. Como parte del mes del orgullo, este viernes nuestros compañeros de Altavoz Radio llevarán a cabo el tercer maratón radiofónico con 5 horas de transmisión ininterrumpida, en las que varios invitados y ponentes hablarán sobre los principales temas dentro de la comunidad LGBTIQ+. Además, este sábado Canal 14 desplegará un gran equipo de trabajo para transmitir desde la 1 de la tarde y hasta las 7 de la noche todos los detalles de la marcha 2023 de la comunidad LGBTIQ+. Toda la cobertura se ampliará por las redes sociales del SPR y Canal 14. Mañanera 360. Ahí está la convocatoria. Y ya nos estamos despidiendo, ¿no? Ya nos estamos despidiendo. Nada más agregar que más medios públicos van a participar en esto. También lo podrá ver por Capital 21, entre otros, ¿no? Es una gran cobertura la que va a haber el día de mañana, por si no se va a dar la vuelta por allá, que eso sería lo mejor, pero si no, pues también la puede ver. Así que tengan excelente fin de semana. Somos Azul Alzaga y un servidor, Jorge Armando Rocha. Nos vemos el próximo lunes. Que no nos vengan a querer lavar el cerebro de que eso es la modernidad, que ese es el éxito. No, hay que no estés hablando tu lengua, no te vistas así, no te comas las heces o las digas de más, no. Tienes que civilizarte. Al carajo con eso. La civilización es la que traemos por nuestro pasado. Y es una gran herencia cultural que debemos de sentirnos orgullosos.